Microeconomía, Unidad 4. ¿Qué es el equilibrio competitivo? Clase 7. Competencia perfecta con control de precios, impuestos y aranceles. Parte 1. Competencia perfecta con control de precios, impuestos y aranceles. Casos resueltos. La clase anterior vimos que en el análisis de equilibrio parcial se considera que una asignación es eficiente cuando se maximiza el excedente del consumidor y del productor. El excedente del consumidor es la diferencia entre lo que el consumidor está dispuesto a pagar por cada unidad y lo que efectivamente paga, es decir, toda el área de color celeste. Mientras que el excedente del productor es la diferencia entre lo que recibe por cada unidad vendida y lo que le cuesta producirla, toda el área de color celeste. Veamos esto más en detalle. Supongamos un consumidor A dispuesto a pagar $10 por un bien cuyo precio en el mercado es de 5. En consecuencia, el hecho de comprarlo a $5 menos hace que disfrute de un beneficio marginal por la última unidad consumida de $5. Supongamos otro consumidor que está dispuesto a comprar dicho producto a $7. En este caso, su beneficio marginal será de 3. Únicamente el consumidor C, que valora el bien exactamente el precio de mercado, no disfruta de ningún excedente. Por el lado del productor, la producción de la unidad que consume A le cuesta $2, pero recibe 5 del mercado, con lo cual obtiene un beneficio marginal de $3. La unidad que consume el consumidor B le cuesta 4 y recibe $5, con lo cual el beneficio marginal obtenido en este caso es de $1. Y la unidad que consume C no le aporta ningún beneficio marginal. Juntos, el excedente del consumidor y del productor miden las ventajas que tiene un mercado competitivo o de competencia perfecta desde el punto de vista de la eficiencia y el bienestar. Apliquemos el análisis anterior para estudiar los efectos sobre el bienestar de la sociedad, es decir, sobre el excedente del consumidor y del productor, en una situación de precios controlados. Supongamos que el precio de un bien sea regulado para que no sea superior a Pmax, que es inferior al precio que equilibra el mercado en condiciones de competencia perfecta. Controlado el precio en Pmax, se genera una situación de escasez dada por la diferencia entre la cantidad demandada y la cantidad ofrecida a dicho precio. El beneficio de los consumidores se incrementa en el rectángulo A y disminuye en el rectángulo B. El productor pierde el rectángulo A, que en neto transfiere al consumidor, del mismo modo que pierde el triángulo C. Por lo tanto, la pérdida de bienestar que experimenta en neto la sociedad son los triángulos B y C. El área celeste corresponde al excedente del consumidor y el verde al productor. En cambio, en una situación de precios mínimos, al nivel de precio min, se genera un exceso de oferta, es decir, que la cantidad ofrecida por los productores es mayor que la cantidad demandada por los consumidores. Si los productores produjeran de hecho QS,
el exceso de oferta no se vendería. La variación del excedente total sería el rectángulo A, que los productores le ganan a los consumidores, el triángulo B, que pierden los consumidores, el triángulo C, que pierden los productores, y el trapecio D. Este último cuadrilátero corresponde a la pérdida producida por las unidades producidas y no vendidas. Por lo tanto, la pérdida de eficiencia social está dada por los triángulos B, C y el cuadrilátero D. Los triángulos B y C solo serían ganados por la sociedad si se vendiera por debajo del precio regulado. Ahora veamos qué ocurre con los excedentes y la pérdida de eficiencia social en el caso de un impuesto. Supongamos que al precio de equilibrio P sub 0 se transan en este mercado Q asterisco unidades. El gobierno establece un impuesto de T sobre el precio de mercado. P sub A será el precio que paguen los consumidores, con el impuesto incluido, y P sub B, el precio que reciban los vendedores una vez descontado el impuesto. En este caso, la carga del impuesto se reparte más o menos por igual entre los compradores y vendedores. No obstante, esto depende de las elasticidades de demanda y oferta. A estos precios, la cantidad ofrecida y demandada será mucho menor en relación con la cantidad ofrecida y demandada en una situación de competencia perfecta. Los compradores pierden A y B y los vendedores pierden C y D. El Estado recibe A y C, que es igual al monto del impuesto por las unidades transadas en este mercado, y la pérdida irrecuperable de eficiencia por las unidades que ya no se transan equivalen al triángulo BD. Ahora veamos qué ocurre con los excedentes y la pérdida de eficiencia social en el caso de que el gobierno decida imponer una tasa a la comercialización de un bien. Supongamos que el precio de equilibrio en este mercado es P sub 0, el precio de competencia perfecta, al cual se transan Q asterisco unidades. El gobierno establece un impuesto de T sobre el precio de mercado, de tal manera que ahora el precio pagado por los consumidores es P sub A, que corresponde al precio incluido el impuesto, y el precio que reciben los productores será P sub D, que es el precio P sub A descontado el impuesto. En este caso, la carga del impuesto se reparte más o menos por igual entre los compradores y los vendedores. La distribución de la carga depende inversamente de las elasticidades precio, de demanda y oferta del producto en cuestión. A esos precios, la cantidad transada en el mercado es menor que la cantidad transada en una situación de competencia perfecta. Entonces, aplicando el análisis de los excedentes, encontramos que los compradores pierden el rectángulo A y el triángulo B. Los vendedores pierden el rectángulo C y el triángulo D. Mientras que el Estado recibe A y C en ingresos y la pérdida irrecuperable de eficiencia por las unidades que se dejan de comercializar en este mercado
corresponde a los triángulos B y D. Por último, analicemos los efectos sobre los excedentes y la eficiencia de un arancel, es decir, un impuesto sobre las importaciones. Inicialmente, se trata de un mercado de competencia perfecta con economía abierta, una economía que permite la libre comercialización de bienes con el exterior. El precio en el país o precio doméstico es igual a P sub M o precio internacional. A dicho precio se consumen Q sub S unidades de origen nacional y Q sub D menos Q sub S de origen importado. Si se impone una tasa de arancel alfa a la importación de estos bienes, el precio que se pagará en el país por dicho bien sube un alfa por ciento. Los productores se beneficiarán de esta medida, puesto que ahora pueden cobrar un precio mayor que antes y vender más unidades, en una cantidad representada por la distancia Q menos Q sub S. Mientras que los consumidores se verán perjudicados porque tendrán que pagar más por las unidades adquiridas en el mercado interno y, dado este caso, no comprarán nada. Obsérvese que el consumidor podrá seguir consumiendo alguna cantidad de bienes importados en la medida de que el precio, incluido el arancel, sea menor al precio que equilibre la demanda interna D sub X con la oferta nacional S sub X. Entonces, dado el arancel, la ganancia que obtienen los productores en su excedente estará representada por el trapecio A y el triángulo B, que coincide con parte de la pérdida que experimentan los consumidores en su excedente, por lo que estas áreas son una transferencia de los consumidores a los productores. Adicionalmente, porque dijimos que era solo una parte, los consumidores pierden de su excedente el triángulo C. Este triángulo C es la pérdida neta que experimenta el consumidor, la economía y la sociedad en su conjunto, y por tanto representa la pérdida irrecuperable de eficiencia en la sociedad. Hasta aquí la clase 7 de la unidad 4.